¿Sabes cómo proteger nuestro recurso hídrico? ¿Conoces cómo se está trabajando para cuidar el agua en la provincia? ¿Cuidas el agua cuando estás en tu hogar o al aire libre? Si no lo haces, es mejor que escuches esto. La Voz del Agua. La Voz del Agua. Es el espacio informativo creado por el Noticiero del Huasco para proteger nuestra agua en la provincia. La Voz del Agua. Escúchalo a través de Spotify y YouTube. La Voz del Agua es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2024. Hoy, en nuestro capítulo de La Voz del Agua, nuestro experto profesional invitado es José Espinosa Aburto. La Voz del Agua es un espacio informativo creado por el Noticiero del Huasco para proteger el agua en nuestra provincia, crear conciencia. La Voz del Agua es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2024. Hoy, en nuestro capítulo de La Voz del Agua, nuestro experto profesional invitado es don José Espinosa Aburto, a quien ya tenemos en línea. José, ¿qué tal? Gusto de saludarte, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto de tenerte acá en este espacio. Hola, buenos días, buenas tardes también. Sí, muchas gracias por la invitación. José, mira, te queremos hacer algunas consultas, ¿verdad? Para educar, para conocer un poco más de lo importante que es el agua en nuestra provincia del Huasco. Y precisamente hagamos un poco de historia, ¿no? Conozcamos cuál es el origen y las principales características de este río maravilloso, de este río Huasco que en algún momento todos en la vida, los que habitamos el territorio, nos ha cruzado la historia del río o hemos tenido algún contacto con el río. Principalmente para comenzar, ¿no? ¿Tú nos podrías explicar un poco, de manera breve, por cierto, el origen y cuáles son las principales características del río Huasco? Sí, mira, el río Huasco, nace obviamente en la región de Atacama, Chile, y es alimentado principalmente por los ríos Tránsito y el río El Carmen. Ya, a su vez, el río El Carmen es alimentado por otros ríos que son de alta cordillera, que en este caso es el río Potrerillos, el estero Matancilla, el río Soncarrón, el río Primero y el río Segundo, creo. Perfecto. Ya, por el otro lado, por el río El Tránsito, este río también es alimentado por el río Conay, el río Choyay, y a su vez el río Conay es alimentado por otro río, en este caso el río Valeriano, que es el principal, y el otro es el río Laguna Grande. Huasco, la cuenca se extiende, en este caso se extiende desde la cordillera de los Andes, desde la parte más alta hasta el Océano Pacífico. ¿Ya? Huasco, el río Huasco y toda la cuenca de Huasco, podríamos decirlo así, tiene un régimen pluvionival. ¿Qué es lo que significa esto? Que el agua que nosotros tenemos depende tanto de lluvias como principalmente por el deshielo de la nieve. ¿Ya? La longitud aproximada por lo menos del río Huasco es más o menos son 230 kilómetros y la superficie de la cuenca que nosotros tenemos es 9.850 kilómetros cuadrados más o menos, que corresponde sería todo Alto del Carmen, parte de la comuna de Vallenar y parte de Freirina y Huasco. Perfecto. Interesante todo lo que nos comentas. Igual queríamos saber cuál sería como la importancia geográfica, histórica y geográfica de este río ubicado acá en la región de Atacama. Bueno, históricamente el río Huasco ha sido vital para la agricultura de la zona, ya que provee con los ríos, en este caso los reservorios que tenemos, aporta agua para los cultivos en esta región que es semiárida. Ya, de hecho es la última región semiárida, ya subiendo hacia Copiapó ya sería una región hiperárida. Ya, geográficamente, el sistema hidrográfico de la región de Atacama en esta parte es esencial para la agricultura y las personas que viven acá. Ya, nosotros actualmente contamos con 3 reservorios, ya la gente no los conoce los 3, pero el principal es en este caso el embalse Santa Juana con 166 millones de metros cúbicos, y los otros 2 son en este caso Laguna Grande y Laguna Chica, que históricamente son lagunas naturales, pero
hace más de 100 años, gente, bueno, con animales y cosas así, armó cortinas. Y las cortinas en este caso generan un aumento en la cantidad de agua que hay arriba. Entonces eso nos genera un colchoncito que nosotros tenemos para aportar al río, en este caso el río Tránsito. Y el agua también del río Huasco, entendemos, es el principal fuente del cual todos bebemos en algún momento de nuestra vida acá, quienes habitamos el territorio, ¿verdad? Exacto, porque mira, si lo piensas, mira, por ejemplo, cuando alguien abre, no sé, va y se baña o toma agua de la llave, bueno, la gente siempre ve el agua en la llave, siempre la ve, pero no piensan en cuál es el origen de esta agua. Y el origen simplemente, por lo menos en este caso en la comuna de Vallenar, es obviamente un origen subterráneo. Ya son pozos los que se ocupan en este caso para extraer el agua, pero esos pozos, como estamos en una cuenca joven, están muy conectados con el agua superficial, podríamos decir que es casi la misma agua. Entonces el agua que aporta el embalse, que en este caso aporta el embalse de Santa Juana hacia abajo, se infiltra, ya, y esta infiltración rellena en este caso los acuíferos que a su vez disponen del agua para los pozos y para que la gente realmente pueda tener agua. Ya, por eso es muy importante tener agua tanto en el embalse, que el río esté fluyendo, que la gente tenga agua, y bueno, de eso depende también la administración, que es bastante importante. Ya, siempre, miren, el detalle es que siempre todo el mundo quiere más agua, pero el detalle es que, pensémoslo así, miren, todos los años a nosotros nos cae una cantidad de agua que podríamos pensar que es un vaso, ¿ya? Y este vaso siempre va a tener un límite. De repente va a haber menos agua, de repente va a haber más agua, entonces en base a eso nosotros tenemos que repartir el agua, y eso tiene que haber conciencia en las personas que a veces no hay lo suficiente como lo que la gente quisiera, pero tampoco estuviera poco, ya. Pero hay que ir calculando esas cosas, pero eso se ve con el tiempo y bueno, y con la administración que hay por la Junta de Vigilancia. Exacto. Y precisamente quería consultarte, José, qué tecnologías o prácticas, en este caso, de gestión del recurso hídrico se están implementando para maximizar la eficiencia de este recurso tan valioso que es el agua acá en la provincia. Bueno, mira, a ver, como tecnologías o prácticas de gestión, lo que bueno, yo diría que hay dos partes que son importantes en este caso. La administración, saber repartir equitativamente, lo otro es la gestión, ya, cómo ir administrando el recurso con el tiempo, y lo otro en este caso es las tecnologías que podemos aplicar. Ya, a ver, por ejemplo, miren, obviamente nosotros necesitamos saber cómo va a estar el año, ya hidrológicamente hablando, si hay mucha agua, poca agua. Entonces en base a eso nosotros vamos determinando, ya este año va a ser un año seco. Entonces nosotros de cierta forma con técnicas y en este caso con datos satelitales, que en este caso la NASA provee de información diaria a todo el mundo, ya, de cómo se encuentra la nieve en algunos sectores, bueno, realmente en todo el mundo. Ya, entonces nosotros a través de eso nosotros podemos obtener cuánta nieve hay en la cordillera. Ya con eso tenemos la superficie. El espesor es otro cuento, ese se mide de formas un poco más complejas, pero el espesor igual se puede contar con él. Y eso más la densidad, nosotros podemos tener más o menos el volumen de cuánta agua nosotros vamos a tener por deshielo. Entonces en base a eso nosotros tenemos en este caso esta tecnología para ver más o menos cómo va a funcionar el año, y podemos anticipar si el año va a ser seco, va a ser húmedo, va a ser un año normal. Ya, eso es la parte en este caso de generar técnicas para saber cuánta agua va a haber a futuro. Ahora, como prácticas de gestión, nosotros contamos con sistemas tecnológicos que nos permitan saber cuánta agua están pasando en los canales, y con esto nosotros podemos estimar más o menos cuánto es el gasto, el consumo que ocupan los canales, y así podemos generar una mayor disponibilidad, ya, porque al saber, mira, mientras más información tienes, mejor, ya, porque por ejemplo,
yo te puedo preguntar, ¿es posible administrar una casa si no sabes cuánto dinero te está entrando? No, pues porque, a ver, pensemos en 100 pesos. Si yo necesito gastar y yo no sé cuánto me entran, yo quizá voy a gastar mucho más que 100 pesos, siendo que mi entrada son 100 pesos. Entonces, la única forma para que nosotros podamos gastar bien o utilizar bien el agua es saber más o menos cómo está. Y obviamente cuánto se está repartiendo, y esa es la tecnología con la que ahora contamos. Interesante. Bien, estamos conversando con José Espinosa Aburto, profesional de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, en este programa que se llama La Voz del Agua. Hoy el agua tiene voz a través del noticiero del Huasco, y este espacio precisamente informativo y de educación es creado por nuestro medio de comunicación para precisamente proteger el agua en la provincia. José, quiero preguntarte por el impacto del cambio climático. Yo te decía fuera de micrófono, hace 20, 25 años atrás uno pensaba o escuchaba esta palabra cambio climático y no le hacía mucho sentido. Hoy es una realidad. Hoy, a pesar de que hay mayor comprensión y obviamente reflexión respecto a esta materia, aún así estamos quizás en pañales o lejos de tomar una real conciencia. Por lo tanto, te quería consultar cuál es principalmente el impacto en el Valle del Huasco de lo que hoy es este cambio climático, José. Claro, mira, a ver, lo que hay que entender es que, mira, a veces la gente confunde cambio climático con calentamiento global, que no necesariamente es lo mismo. Perfecto. Hay lugares, de hecho hay lugares en el planeta que se están enfriando, ¿ya? Pero mira, yo lo que te puedo decir es que, mira, una persona, cualquiera, me puede decir, oye, pero si hay más calor, vamos a hacer el supuesto, el planeta se está calentando, obviamente, debería haber más evaporación en el océano, ¿cierto? Ajá. Y si hay más evaporación en el océano, bueno, en la educación básica a todos nos enseñan que la evaporación genera en este caso las nubes. Exacto, las nubes entran al continente, empieza en este caso el proceso de nucleación, la condensación y finalmente genera la precipitación. Entonces, alguien me podría decir, oye, pero si hay más calor, ¿debería llover más o no? Y la verdad es que sí. De hecho, hay lugares en donde las lluvias han aumentado casi un 200%, ¿ya? Pero el detalle es que nosotros tenemos un componente adicional. Miren, todos hemos estado en la playa de Huasco bañando, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, el agua es fría. Y uno puede decir, oye, pero ¿por qué es fría? Bueno, si uno se recuerda también en la básica, porque todo, por eso es muy importante la educación básica. Si uno se acuerda en el pasado, uno también recuerda que existen las corrientes marinas, las corrientes oceánicas. Y hay una corriente que es muy importante para nosotros, que es en este caso la corriente de Humboldt. Ya, esta corriente es una corriente que se genera en la Antártica. Entonces, ¿qué pasa? En la Antártica, como hay más calor en el ambiente, hay más deshielo y hay más hielo en la Antártica, en los mares de la Antártica. Entonces, esta corriente lo que hace es recargarse de frío, llega en este caso a la parte, en este caso donde se junta la Antártica con, podríamos decir, en la parte donde termina Chile, ¿ya? Por ahí en este caso sube la corriente y enfría en este caso el país de Chile y obviamente un poco de Perú y más arriba, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Como tenemos más hielo producto de los deshielos, aumenta el frío del océano, y al aumentar el frío del océano lo que produce es una menor evaporación, y si tenemos menor evaporación tenemos menor precipitación. Entonces al final el calor nos está produciendo sequía a nosotros, cosa que no pasa en otras partes del mundo. Ahora mira, igual yo te estoy hablando solo de un punto que es la corriente de Humboldt, igual hay un tema que es el tema del fenómeno del Niño que también nos afecta, ¿ya? Y nos apoya, pero en sí lo que tenemos que tener claro nosotros como habitantes del planeta, porque ya esto es algo global, es que estos cambios lo que producen es que los fenómenos climáticos o los fenómenos meteorológicos son más energéticos. Entonces, si alguien me decía, oye, pero si antes llovía, bueno, ahora en vez de llover, no sé, 2 horas, va a llover media hora, pero va a llover el doble.
Entonces, en esas cosas nosotros tenemos que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente, miren, el fenómeno del 97, que se repitió el 2002 y después que pasó el 2016, no es algo que solo ocurre una sola vez, va a seguir ocurriendo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que van a haber en algún momento lluvias muy fuertes, entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿ya? Pero eso. Perfecto. Sí, se entiende, y también entendemos que hay otros factores contaminantes en el ambiente, obviamente, que de alguna manera afectan a nuestro planeta. Como para ir cerrando, José, también, y agradeciendo, por cierto, tu buena disposición, tu buena energía para con nosotros, queremos consultarte por el futuro, ¿no? Quizás a lo mejor no tienes una bolita de cristal, pero me imagino que sí tienes como alguna claridad respecto a lo que se viene. Y en esa línea queremos consultarte cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la cuenca del río Huasco en términos de recursos hídricos para las próximas décadas. A ver, mira, es una pregunta bastante compleja porque, esto es el futuro del recurso hídrico. Tenemos que orientarlo claro. Nosotros tenemos dos tipos de variables en esto. Las variables que nosotros no podemos controlar, que en este caso por ejemplo, el cambio climático global. Ya nosotros podemos ayudar nuestro granito de arena, ojalá que la humanidad apoye con eso, pero el detalle es que hay que recordar que en la región de Atacama completa vive el 1% de Chile, y Chile son menos de 20 millones de habitantes de los 7.500, entonces miren, yo lo que creo es que deberíamos fijarnos en las cosas que sí podemos cambiar, por lo menos como cuenca o como provincia, que en este caso es obviamente generar una mejor administración del recurso hídrico, ya revisando bien los datos, viendo las tasas de ¿cómo se llama?, de llenado, de vaciado del embalse de Santa Juana, mejorar las lagunas, ya hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo la verdad creo que el desafío para nosotros va a ser futuro, porque miren, los glaciares cada vez están siendo más pequeños, y el detalle es que nosotros nos alimentamos de glaciares. Miren, si te das cuenta, generalmente en los años llueve una cantidad de agua, pero miren, recuerden algo, miren, esta agua aumenta el caudal de manera brusca, pero también baja de manera brusca. Y hay una especie de caudal que siempre está. Por ejemplo, tú puedes hablar de cualquier año, incluso piensa en el año más seco, por ejemplo, el más seco que hemos tenido desde el 97 a la fecha, creo que era el 2021. Pero incluso en el 2021 había agua en el río. Entonces, esa agua no es mágica, no es que salga eso sale del hielo, de la nieve y del permafrost que hay en la cordillera. Ahora, el detalle es que esto cada vez va a ser menor. Entonces, como va a ser menor, nosotros tenemos que tener un plan B para eso. Y ese plan B, la verdad, no tengo una respuesta para eso ahora. Yo creo que va a ser un parte de gestión, va a ser quizás tecnologías nuevas para preservar más los glaciares, para que duren un poco más, formas de acumular más nieve, porque hay mucha nieve. Por ejemplo, mira, te voy a dar un dato: el 75-76% de la nieve que cae en la cuenca generalmente se pierde. Pero mira, cuando digo se pierde es que no llega al río en forma de líquido. Lo que pasa es que el viento blanco, la radiación hacen que esa nieve se disipe, y generalmente esa nieve se termina yendo a Argentina en forma de vapor, en forma de vapor, y ocurre el proceso de sublimación que ocurre acá arriba, que en este caso es el paso del estado sólido, que es la nieve, a estado gaseoso, que es el vapor de agua. Entonces, esas cosas son complejas, y la verdad en el futuro van a tener hartos desafíos para poder ver cómo quizás tener más embalses, pero tenemos que buscar un plan B en este caso por la probable baja en los deshielos que vamos a tener en las próximas décadas. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Quizá alguien me va a decir, puede ser el embalse en la cabecera. Hay personas que creen que eso no es recomendable producto de la sedimentación, pero no hay tanta sedimentación, porque si nos damos cuenta, mira, ¿cuántos aluviones hemos tenido? Más o menos, no sé, del 97 tuvimos uno, el 2017, tuvimos otro el 2015,
Y, por ejemplo, nosotros no hemos tenido una merma en la cantidad de agua en el embalse de Santa Juana. Sí hay una disminución producto de la sedimentación, pero la verdad es bastante baja. Entonces, yo la verdad creo que se pueden hacer estudios de sedimentación y ver, pero creo que tenemos que buscar una forma de tener algún reservorio arriba. Porque, por ejemplo, en la cuenca del Tránsito está Laguna Grande y Laguna Chica, pero el Carmen no tiene nada. Entonces, cuando ocurren bajas muy fuertes en el caudal, el primer río que sufre es el río El Carmen. Entonces creo que por ahí están los desafíos futuros. Perfecto. Hay planteamiento entonces, hay desafíos, hay futuro, como dices tú, hay incógnitas, por cierto, también. Y lo bueno es que estamos dando, tanto ustedes como Junta de Vigilancia del Río Huasco, pasos. No hay un estancamiento, sino que hay estudio, hay profesionales a disposición, y obviamente desde la humildad de este medio de comunicación estamos dando pasos también en generar estos espacios de conversación, de conocimiento, de educación cívica, que nos hace tan bien a todos, por cierto, y a quienes nos van a escuchar. José, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu valioso tiempo, por tu buena energía, por contarnos y educarnos también de manera bien metódica, metodológica, lo que se está haciendo en la cuenca del río Huasco a través de este espacio que se llama La Voz del Agua. Muchas gracias a ti. Bien, y nosotros queremos dejar hasta acá este capítulo. Vamos a tener otros para seguir conversando sobre esta temática tan interesante. Recordar que La Voz del Agua es un proyecto, un espacio informativo, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias por estar allí.